Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, doctor Juan Sebastián Rosso. Señor rector, tiene usted el uso de la palabra. Bienvenido. Buenas tardes para todas y todos. En mi calidad de rector de la Universidad Externada de Colombia, quiero darles la bienvenida a este evento organizado por el Departamento de Derecho a las Telecomunicaciones de la Facultad de Derecho y la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, cuyo propósito busca que nuestros asistentes, estudiantes, docentes, egresados, periodistas, entre otros, analicen la importancia que ha tenido la radio en el contexto colombiano, los nuevos contenidos por la evolución de las nuevas dinámicas sociales y culturales y el futuro de la radio, sus vigencias y cómo las nuevas tecnologías inciden para que este importante medio de comunicación masiva no desaparezca. La radio ha sido esa compañera incondicional de las madrugadas, del pasar del día y de las largas noches, y que de forma sigilosa ha sido un actor fundamental en la defensa de la democracia, en la búsqueda, desarrollo y concreción de los más grandes proyectos o en la superación de muchos de los más aterradores y difíciles momentos de nuestra sociedad. Es innegable, por ejemplo, la incidencia que esta ha tenido en la globalización, en la defensa de los derechos humanos y en especial en el nivel educativo, en donde este espacio comunicativo ha sido fundamental en la transmisión de información y para la generación de conocimiento. No en vano, este año Naciones Unidas denominó el tema de la celebración del Día Mundial de la Radio como Nuevo Mundo, Nueva Radio, dado que sin duda tiene una capacidad transformadora, no solo de quien hace uso de ella, sino ella misma en sus formas y contenidos. Nadie podrá negar, por ejemplo, la forma en la que esta, y gracias a la voluntad de muchos, mantuvo durante esta pandemia un lugar protagónico en el sostenimiento de los programas educativos y en la dirección de campañas pedagógicas en materia de salud, e incluso a nivel de entretenimiento y en la defensa de la salud mental, factor que se vio tan amenazado por los confinamientos y las medidas restrictivas que tuvieron que implementarse por parte de nuestras autoridades. De igual forma, la radio ha servido para sostener la democracia, a tiempo que ha ido en defensa de quienes más la necesitan, llevando la información en tiempo real a los rincones más alejados del planeta, aspecto que sin duda permite hablar de ella además como un elemento indispensable en la búsqueda y garantía de equidad a nivel mundial. A la radio tenemos mucho que agradecerle y también que destacarlo, pero es quizás su capacidad de estar allí en el momento en que se le necesita y cuando más se le necesita. Además, es y seguirá siendo de considerable impacto y amplio alcance, constituyéndose quizá como el medio de comunicación más usado en todo el mundo. Prueba fehaciente de ello es el hecho innegable de lo que ha sido adaptarse, sostenerse, competir y salir triunfante frente a la llegada arrasadora de la Internet, e incluso hoy es punta de lanza en la denominada era transmedia dentro de los medios de comunicación. Podría detenerme muchos más minutos para expresar mi devoción y agradecimiento por el papel que ha fungido la radio en nuestra sociedad. Sin embargo, quisiera en su lugar ratificar que esta casa de estudios tiene el innegable compromiso de trabajar siempre de la mano con este importante medio de comunicación. Precisamente, estamos trabajando en el ambicioso proyecto de tener nuestra propia emisora para difundir espacios de debate, discusión y análisis científico y académico, siguiendo nuestros principios fundacionales al servirle al país como un foro democrático propositivo que busca transformar la realidad de nuestro país para un mejor bienestar de todas y todos. Extiendo en este momento mi agradecimiento especial a los panelistas, a la querida Judith Sarmiento, externadista de familia, al doctor Ricardo Alarcón, con mi especial saludo, y al doctor Arismendi, con mi particular mensaje, por haber aceptado nuestra invitación para que nos compartan sus importantes reflexiones sobre este destacado tema. De igual manera, mi reconocimiento a la decana Luz Amalia Camacho y a la doctora Luz Mónica Herrera, así como los equipos de trabajo de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo y del Departamento de Derecho a las Telecomunicaciones. Extendido este saludo al doctor Juan Sebastián Rosso, exministro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
y a la doctora Sandra Milena Ortiz y a Juan José Ramírez por el valioso aporte que todos ustedes dieron en la estructuración de este importante evento. Por último, formulo mis mejores augurios por el buen suceso de este certamen, con mi reiterado agradecimiento y reconocimiento para quienes participan con sus aportes y nos honran con su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras. Y a continuación escucharemos las palabras de la doctora Luz Amalia Camacho, decana de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. Decana, bienvenida. Gracias, Haifa. Señor rector, buenas tardes. Apreciados panelistas y colegas, Judith Sarmiento, doctor Darío, doctor Ricardo, muy emocionada de tenerlos acá. Este webinar, que se compone de 3 sesiones, es maravilloso, la radio, su importancia y su futuro. E iniciarlo con precisamente, la historia y la vigencia de la radio, porque estamos iniciando en la Facultad de Comunicación Social la maestría en Comunicación Creativa y Medios Emergentes. Y hoy más que nunca, la radio, los contenidos sonoros están marcando las pautas de los nuevos desarrollos. Estamos comprometidos en la formación de comunicadores con estas nuevas narrativas y respondiendo al reto que nos ha delegado el señor rector de tener muy pronto una emisora en la facultad y en la universidad. Doctora Luz Mónica, doctora Sandra, muchas gracias por este trabajo mancomunado con el Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones y también auguro excelentes resultados de estas 3 sesiones. Entonces, muchas gracias y bienvenidos. Decana, muchas gracias a usted. Y damos paso ahora a la intervención de la doctora Luz Mónica Herrera, directora encargada del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Doctora Luz Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes para nuestro rector, doctor Fernando Parra, para la doctora Luz Amalia Camacho, doctor Juan Sebastián Rosso, doctor Darío Fernando Patiño, doctor Ricardo Alarcón, doctor Darío Arismendi, doctora Judith Sarmiento, apreciados y apreciados asistentes, apreciados estudiantes e invitados. En primer lugar, quiero dar una cordial bienvenida a los y las asistentes de este evento y agradecer especialmente al panel de expertos que aceptó esta invitación. Como academia nos complace poder generar este tipo de espacios de discusión interdisciplinaria de la mano de la Facultad de Comunicación Social. Este ciclo de conferencias denominado La Radio, su importancia y su futuro, tiene como finalidad analizar este medio de comunicación desde diferentes perspectivas, abordando asuntos como su historia y vinculación con los momentos más relevantes del país, la evolución de los contenidos, las audiencias y el rol de la radio en cuanto a la cuarta revolución industrial. Para ello contaremos con expertos en la materia que podrán ilustrarnos y darnos luces del rol que este medio de comunicación ha tenido en su historia y los retos que enfrenta en la actualidad, particularmente en Colombia. Así les doy una cálida bienvenida a esta jornada, esperando que resulte de gran provecho para todos y para todas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz Mónica. Y finalmente vamos a escuchar las palabras del exministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, el doctor Juan Sebastián Rosso. Bienvenido, doctor Rosso. Muchas gracias, Haifa. Aprovecho para saludar al señor rector, a la señora decana de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, a mi colega y amiga Mónica Herrera, a la directora del Departamento de Derecho de Telecomunicaciones, y aprovecho para saludar también y agradecer la participación de todos los panelistas que realmente, hay que decirlo con total contundencia, son de lujo. Pocas veces vemos a personas que realmente han construido la radio reunidas en un escenario como el que tenemos hoy, que vamos a tener por estos 3 días, congregado por la Universidad Externado, y realmente pues nos complace mucho que se esté dando este escenario. También, por supuesto, saludar a los moderadores que nos acompañan, a los más de 250 inscritos que tenemos en el webinar y, por supuesto, de nuevo, agradecimiento absoluto por haber aceptado esta invitación. Yo primero, sí quisiera como resaltar y celebrar precisamente que ese espacio de conversación, de construcción y de diálogo académico, técnico, jurídico y de industria se esté generando y que esté siendo propiciado por el externado. Yo creo que eso es algo que definitivamente desde mi punto de vista quiero resaltar y celebrar.
para darle nuevamente un lugar en el debate público y en la agenda país al medio de comunicaciones y adicionalmente al servicio de telecomunicaciones más antiguo que hay en el país, que es la radio, ¿no? Ese medio y ese servicio que todos los que estamos aquí valoramos y admiramos y agradecemos por las distintas razones que ya hemos dicho, ¿no? Y adicionalmente porque sin ninguna duda es el medio más importante, dado que así lo demuestran precisamente los hechos, ¿no? No es únicamente una opinión, es el medio, digamos, por antonomasia de libre acceso, gratuito, que no discrimina, que está en lo rural, que está en lo urbano, que le habla a los jóvenes, a los adultos, a los expertos en la materia, pero también a las personas que simplemente están buscando un medio de entretenimiento, de educación. Y en ese sentido hemos visto ejemplos últimamente muy contundentes, como por ejemplo ahora en la pandemia, en esta tan difícil situación en donde precisamente gracias a la radio logramos en Colombia darle continuidad al proceso educativo de cientos de miles de niños en las regiones del país de manera inmediata, eficiente y práctica por la misma cobertura y potencia que tiene este servicio de telecomunicaciones en Colombia. Así que yo creo que los hechos hablan por sí solos y realmente este espacio le abre la puerta a una conversación nuevamente, como lo decía, académica, pero no solamente desde ese frente, sino también desde el frente de negocio, de la realidad de cómo opera este servicio y cómo opera la industria a la radio. Finalmente creo que hay temas como la sostenibilidad, las asimetrías regulatorias, la definición de un mercado relevante, la actualización de las cifras, las nuevas tendencias, la convergencia, en fin, tantos temas que hay que vamos a conversar durante estos 3 días con los expertos en la materia desde las distintas ópticas y perspectivas que realmente enorgullece haber hecho parte de todo este ejercicio. Yo creo que en lo que hace referencia al externado estamos cumpliendo en darle precisamente el espacio a la radio que se merece en la agenda pública, en la agenda académica, en la agenda de la industria y creo que definitivamente nos podemos iniciar en este ejercicio de conversación y darle paso pues a este panel de expertos que realmente han construido la radio de nuestro país. Así que mil gracias por aceptar esta invitación, mil gracias a todos los asistentes por sumarse y avancemos en darle a la radio ese lugar tan importante que tiene en nuestro país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, doctor Rosso. Y bueno, pueden seguir este evento en vivo a través de la página del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones, a través de las redes sociales de la Facultad de Comunicación Social Periodismo, @comunicación externado, y a través de las páginas de las redes sociales del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones, que es @derechotic, _UEC. Bueno, y continuando con la agenda propuesta, damos paso al primer webinar, Historia y Vigencia de la Radio, el cual será moderado por Darío Fernando Patiño, comunicador social, periodista de la Universidad Externado de Colombia, exdirector de noticieros y programas de televisión en Colombia y Ecuador, exdirector de espacios radiales y colaborador de medios impresos. Y lo acompañarán como panelistas Judith Sarmiento, abogada y periodista, Ricardo Alarcón, exgerente y expresidente de Caracol Radio, y Darío Arismendi, periodista y exdirector de noticias de Caracol Radio. A nuestros panelistas, mil gracias y bienvenidos. Y por supuesto, le damos la palabra a Darío Fernando. Bienvenido, Darío. Muchas gracias, Haifa. Un saludo cordial para nuestro rector, Hernando Parra, para Mónica Herrera, para Luz Amalia Camacho, también para Juan Sebastián Rosso y Sandra Miguel Ortiz, para todos los que han hecho posible este evento y de una vez la bienvenida a los panelistas. Esto va a ser un encuentro de amigos, a pesar de tener este espacio académico, puesto que todos nos hemos cruzado en el camino de nuestras carreras y eso queremos que además todos ustedes se sientan en ese ambiente de colegaje y de amistad en el que vamos a estar nosotros. Pues tengo a una paisana en este panel, a un tocayo
y a un ex jefe. De manera que me voy a sentir en mi salsa. Y una paisana, abogada externadista, a quien conocimos hablando en las noches, en la radio, luego en las mañanas y luego ya en la televisión, pero la conocimos inicialmente en la radio. A un ex jefe como Ricardo Alarcón, a quien ya de un tiempo para acá todo el mundo presenta como un importante ejecutivo de la radio, pero no olvidemos que fue un destacado comentarista de radio deportiva y que tuvo un exitoso programa los domingos que se llamaba Tercer Tiempo en Caracol, que recuerdo muy bien. Y al doctor Darío Arizmendi, fue un destacado hombre de prensa escrita, como fundador del diario El Mundo de Medellín, y luego hizo una impresionante carrera en la radio. Pasó de la prensa escrita a la radio y fue donde consolidó esta imagen que ya quedará para siempre como una leyenda de nuestros medios de comunicación. Así que bienvenidos ustedes, quienes nos siguen, y bienvenidos nuestros panelistas. Por alguna razón, Judith y caballeros, pues nos invitaron a todas estas canas y esta calva no son en vano, porque nos invitan a hablar de historia y vigencia. De manera que deben suponer que algo de historia saben ustedes. Entonces, yo quiero, ahora que hablábamos de la metodología, es que hablemos de tres momentos. En general, los hitos de la radio, los grandes momentos de la radio colombiana, o sea, los hitos de la radio a nivel general, los grandes momentos de la radio, sus propios grandes momentos, para llegar al punto de la vigencia, a la mirada que ustedes, desde la experiencia y desde el conocimiento, tienen a este presente de la radio. Entonces, a ver, pues, mi estimada Judith, comencemos con usted para hablar en primer momento, en primera instancia, de lo que para usted signifique un hito en la historia de la radio en el mundo. Bueno, Darío, pues primero que todo un saludo especial a todos. Yo no quiero enumerarlos porque nos tomamos demasiado tiempo, creo que ya estamos claros quiénes están asistiendo. Un agradecimiento enorme a la Universidad Externado de Colombia por esta invitación. Bueno, como lo decías tú, Darío, nunca me imaginé que me iban a invitar a un panel donde están mis jefes. O sea, es que Darío Arizmendi fue mi jefe durante muchísimos años y Ricardo Alarcón fue el hombre que firmó el primer contrato de Caracol cuando yo entré a formar parte de esa plantilla. De modo que me siento con ese poquito de temor reverencial, se podría decir, a pesar de que ahora estoy ya en casa y aún sigo vinculada a Caracol Radio con un programa que hago los domingos, pero pues de todas maneras queda esa parte allí de la historia. Yo realmente no quisiera como ponerme en esta posición de historiadora, no me siento ni historiadora, ni analista, ni prospectista de la radio. A Darío le decía cuando conversamos sobre esto, si me preguntan cuál es el futuro de la radio, yo voy a decir lo único que tengo claro del futuro de la radio es que será sin mí. Es lo que quiero decir como para empezar. Creo que si nos centramos un poco en lo que es la radio de nuestro país, un hito enorme definitivamente de la historia de la radio en nuestro país es la creación de las cadenas radiales. Es decir, antes existieron todas las emisoras independientes, pero cuando las emisoras independientes empiezan a aliarse y se vuelven cadenas, creo que ese es un gran hito tan grande es que precisamente Ricardo Alarcón llegó a ser presidente de la primera cadena radial colombiana. Entonces, eso de ser una cadena creo que nos puede marcar un hito muy importante, sobre todo para quienes están estudiando hoy las comunicaciones y el derecho de las telecomunicaciones y todo esto. Muchas gracias, Darío. Gracias, Judith. Y bueno, ha mencionado a Ricardo Alarcón como presidente de esa primera cadena radial colombiana, que ya previamente pues se habían establecido las cadenas radiales. Para Ricardo Alarcón, voy pidiendo que active el micrófono. Ricardo, ¿qué identificaría usted como un gran hito en la historia de la radio antes de entrar en un gran momento de la radio colombiana? Bueno, a ver, la historia de la radio yo creo que pues es demasiado larga y demasiado rica
en hitos, pero tal vez valdría la pena decir dos cosas de la radio en general, de la radio internacional. Una es el momento en el cual alguien, que fueron varias personas, todo eso pasó alrededor, por ahí en el año 1920, que se les ocurre que la radio, que ya se había descubierto mucho antes, es decir, técnicamente la radio ya existía hace mucho tiempo, pero esa radio se usaba básicamente para comunicaciones privadas, es decir, para comunicaciones militares y para radioaficionados. Y por allá, por esa época, hay gente a la cual se le ocurre la idea que ahora nos parece obvia, pero en ese momento era algo verdaderamente novedoso y espectacular, que es que eso se podía usar para transmitir algo a mucha gente. Es decir, no para hablar entre dos personas, sino para transmitirle algo a mucha gente. Ese es el verdadero momento en que nace la radio como la entendemos. Aquí podríamos estar porque además la historia es súper bonita, pero porque hay muchos que sostienen, yo pienso eso, que eso se creó no en Estados Unidos ni en Inglaterra, sino en Argentina. O sea que fue el primer país donde se hizo en el mundo radio con ese criterio. Y el otro gran momento es unos 18 años después, en el 38, cuando Orson Welles hace la Guerra de los Mundos, que marcó para siempre, digamos, el poder de la radio como medio, y es aquel momento en el cual hacen una simulación radial de un desembarco de marcianos en la Tierra, y la gente que está oyendo cree que es cierto. Y bueno, es una historia también muy larga, muy simpática, pero digamos que son como los dos grandes hitos de la radio internacional. Digamos que ahora, pues, para darte ese punto, podemos hablar de los de la radio colombiana. Sí, perfecto. Ahora vamos más adelante, después de escuchar a Darío, y nos quiere identificar para él un gran momento de la radio a nivel global, antes de entrar ya en nuestro territorio colombiano. Yo creo que la radio en Colombia, en primer lugar, se identifica como una radio de alta calidad. No quiero decir exclusivamente Caracol. Ha sido la obra y la extensión de una serie de maestros, como Yamina Amal, por ejemplo, y como otros, Juan Bosaín, Antonio Pardo García, Julio Nieto Bernal. En fin, esos forjadores de la nueva radio, que eso sí es el mérito de Caracol, con la confianza que en su momento le brindó a ese equipo de la mañana el presidente de la institución, que era Diego Fernando Londoño, y después con todo el apoyo y el conocimiento de Ricardo Alarcón. Persona, quiero decirlo, hacerle realmente ese reconocimiento, fue quien me descubrió para la radio y quien tuvo, yo digo hoy, la irresponsabilidad de haberme invitado a que me vinculara como director del programa de la mañana y del servicio informativo, sin yo tener una formación radial. Simplemente un día yo le pregunté a Ricardo, ¿tú por qué pensaste en mí? Nos conocimos en el año 1986, en el marco del Mundial de México 86. Hay una anécdota que no se la voy a contar porque sería muy larga la intervención. Y a mí y yo éramos y seguimos siendo muy buenos amigos, éramos más amigos antes. Y un día, porque él y yo hablábamos y nos veíamos prácticamente cada 8, cada 15 días salíamos a almorzar y a hablar carreta de política y del país y de los medios. Y me dijo, yo sé que a ti te gusta el fútbol, hermano, vámonos para México. Entonces yo le dije, ¿a qué? Me dijo, al Mundial. Y lo disfrutamos, pero usted ha sido buen amigo, ha sido una persona cercana al presidente Barco. ¿Por qué no vamos? Lo tratamos de ubicar y le sacamos los nombres de uno o dos ministros en los que, o dos personas en las que esté pensando para ministerios.
Y yo, más que por la pasión periodística, me apunté por el Mundial de Fútbol. En ese marco del Mundial de Fútbol del 86 fue cuando yo ya tuve oportunidad de tratar a Ricardo, a quien no conocía. Sí, sabíamos quién era el uno, quién era el otro. Ya Caracol había hecho algunas aproximaciones y varias invitaciones para que me vinculara al programa de la mañana de Yamit. Pero yo nunca quise, le tenía miedo. Decía, yo no fui para ese medio. No, es que haces tus intervenciones desde Medellín, sería muy importante. Y finalmente no se dio, porque yo me sentía incapaz completamente de aparecer al lado de todos esos monstruos de la época. Y ahí empezó mi carrera. Ricardo fue mi mentor, mi descubridor. Tuve la responsabilidad y la confianza en hacerlo porque siempre creyó en mí y yo sí quiero agradecerle esa confianza porque eso me abrió otra perspectiva de los medios en Colombia, de la realidad del país y hemos tenido desde entonces una amistad franca, fructífera, hemos sido compañeros de trabajo, él ha sido mi consejero, nos hemos tenido la suficiente confianza para que él me pueda corregir, me pueda enseñar, y es algo que yo quería agradecer. Pues bien, Darío, ha hecho usted, se ha anticipado usted a lo que sería su propio gran momento, y es su momento de llegada a la radio, que sé que está además rodeada de una circunstancia especial, como que Ricardo lo mandó a buscar por allá a la laguna de Ayapel, y toda la narración que usted había hecho previa de la diverticulitis del presidente Barco en su viaje a Corea. Ahora nos cuenta eso. Y yo quiero volver a Judith para que identifiquemos, Judith, un gran momento. Ya usted identificó la creación de las cadenas radiales, un gran momento vivencial de la radio. Puede ser un momento que usted misma haya vivido, algo que de niña o de adolescente, en fin, haya quedado para siempre en su memoria. Yo creo que todos tenemos un recuerdo así de la radio. Uy, Darío, ahí me la pusiste difícil porque son como dos cosas diferentes que me haces evocar. Si voy a la niñez, es decir, mucho antes de que yo comenzara mi trabajo en la radio, lo que yo evoco es a mi abuela, María, escuchando sus novelas en un radio de estos enormes, de los radios de tubos, antes de que llegara el transistor, escuchando Kadir el Árabe, las novelas, y me decía, venga, mija, siéntese aquí, y yo me sentaba al lado de ella, yo muy chica, aquí en Armenia, a oír las novelas con mi abuelita. Eso es algo inolvidable. Pero ya si nos movemos hacia adelante, como me preguntas tú, un momento que yo haya vivido, quisiera conectarlo con algo que dijo el rector en la apertura de este foro, y es en la importancia que tiene la radio en los momentos cruciales de la vida de un país. Yo identifico dos particularmente. Uno fue cuando trabajaba en RCN y otro en Caracol, y ambos tienen que ver con desastres naturales. Cuando hay desastres naturales, la radio cobra una importancia que tal vez ningún otro medio pueda tener. Bueno, hoy en día la televisión, que se puede hacer en directo, seguramente también lo tiene, pero la radio tiene esa posibilidad de conectar a la gente que está sufriendo, que está viviendo una situación difícil. Yo estaba en el RCN cuando el terremoto de Popayán. Estábamos en plena Semana Santa y habíamos montado una programación especialísima de muchos contenidos interesantes. Y resulta que vino el desastre. Obviamente, toda la programación quedó cancelada y la radio se dedicó única y exclusivamente no solo a informar lo que pasaba, sino a conectar a las familias, a conectar a la gente desesperada por saber qué había pasado con sus familiares. Idéntica situación me tocó vivir en Caracol cuando el desastre de Armero. Estábamos precisamente al aire con Yamid Amat cuando se supo cómo Armero quedó borrada de la faz de nuestro territorio. Y eso comprometió a la radio a ser el vehículo a través del cual no solamente Colombia, sino el mundo entero se enteró de lo que ocurría,
Y a mí me correspondió una labor absolutamente increíble. O sea, yo nunca pensé que eso me fuese a tocar hacerlo. Y era estar atenta a las listas, oiganme esto, a las listas de las víctimas y a las listas de los desaparecidos, a las listas de las personas que estaban buscando, muertos, heridos, etcétera. Entonces aquello era lista de muertos, lista de heridos, lista de desaparecidos, lista de familiares que buscan a los suyos. Y entonces todo el mundo me llamaba y me preguntaba en cuál lista está, y esto era una cosa tremenda. Esa vivencia es la que yo creo que definitivamente hace de la radio un medio irrepetible y un medio insustituible. Ahora, que la tecnología nos vaya a llevar a otros territorios, a otros terrenos, a otras cosas, a la proyección holográfica, incluso, qué sé yo, soñemos, pero la radio definitivamente nos acompañará, yo creo que por mucho tiempo, y le seguirá prestando ese servicio de conexión y tremendamente útil a la sociedad. Sí, Judith. Ricardo, ¿me acompaña usted en este ejercicio también de evocar un momento para usted de la radio en general, desde que usted empezó a oír radio, y un momento de su vida como hombre ya de radio propiamente? Pues, Darío, yo creo que también tendría que un poquito como Judith, remontarme en mi etapa como oyente y después trabajando Esa es la idea, sí. en la radio. Sí, yo diría que desde siempre me impresionaron mucho las transmisiones deportivas, las transmisiones de la Vuelta a Colombia, algo además que después, con la experiencia que tuve en mi paso por Prisa Radio, de manejar la dirección internacional, o sea, de conocer muy de cerca la radio de otros países, porque era parte de mi función en el grupo Prisa, vi que hay cosas muy únicas de la radio colombiana, y una de las cosas muy únicas fue la forma de transmitir ciclismo. Eso ni siquiera en los países que son potencias en ciclismo, como los países europeos, nunca se hicieron narraciones de ciclismo como las que hacíamos, y bueno, se siguen haciendo, aunque ya menos, pero se siguen haciendo en Colombia. Y después, pues diría que he tenido oportunidad de conocer y de trabajar con muchos grandes maestros en Colombia, y en otros países, y de entender el poder de este fenómeno, como en este libro que ahora está tan de moda, del infinito en un junco, que se cuenta con tanta, se explica con tanta fuerza y tanta naturalidad el poder de la oralidad. Y uno entiende, digamos, desde los tiempos antiguos, cómo la oralidad es realmente el gran motor de la cultura y el gran motor del cerebro humano, ¿no? Porque es el intercambio real, el directo, es la posibilidad de estar pensando y hablando simultáneamente, ¿no? Que es diferente a sentarse pasivamente a leer o a ver un programa de televisión. Entonces, es una experiencia diferente. Entonces, creo que entender eso ha sido lo más importante como experiencia profesional. Y quisiéramos saber qué le gustaba a Darío Arizmendi, qué lo marcó en la radio antes de ser hombre de radio. Y después hablamos ya como hombre de radio. Yo creo que como todos en nuestras casas, por decisión autónoma de los padres, siempre oíamos Caracol. Nos sentábamos los hijos, normalmente alrededor de una mesa para desayunar, y desde muy temprano ponían Caracol. Entonces yo empecé a sentirme caracolero, sin pensar nunca en que algún día iba a trabajar en Caracol y menos en la radio. Ese es un recuerdo imborrable. Y un día le pregunté a mi mamá, a mí, ¿y por qué ustedes siempre ponen Caracol? ¿No? Porque en nuestras casas también se oyó Caracol, cuando ya Caracol empezó a existir realmente como una cadena, y porque tiene el mejor noticiero, tiene las mejores voces,
y nos gusta la forma de contar las historias y lo que pasa en Colombia, porque es muy complejo y ellos lo hacen fácil. Y ahí vino ya mi admiración y yo, la verdad, poco en mi vida, incluso en mi reciente vida profesional, he escuchado otras cadenas o he escuchado a otros colegas. Por supuesto, por ejercicio, por disciplina, por comparación, para ver dónde están sus fortalezas y dónde pueden estar sus debilidades para atacarlos, para poder competir de una manera más profesional y más exitosa. Pero yo ya casi que nací en Caracol y con Caracol y va a seguir siendo mi casa por toda la vida. Y ahí seguramente voy a morir en otra condición y todo lo demás, pero es algo que ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Esa invitación que me hizo, repito las palabras, de manera irresponsable e increíble, Ricardo Alarcón, que me acordara de Caracol, y más cuando me ofreció la dirección y reemplazar al monstruo de la radio en Colombia, de la nueva radio que era Yamid. Exacto, porque es que usted, Darío, habla de esa radio que escuchaba y era una radio en la que las noticias eran fundamentalmente leídas, eran Reportereso y La Última Hora Caracol y todo lo demás, con unas excelentes voces, pero fundamentalmente noticieros leídos. Después viene la radio de las mañanas en vivo, que también pues lidera Yamid en Caracol y todo este grupo, y entra usted luego a formar parte de esa radio en vivo. Usted creció oyendo radio leída y entra luego a esta radio interactuada, conversada, de entrevistas en vivo, de todo eso. ¿Qué significa para usted ese momento profesional, el entrar a esa radio con estas características? Hombre, primero me sentí, por supuesto, muy honrado, muy distinguido. Me dio un susto el berraco, el macho, porque como no había hecho radio y Ricardo me confiaba esa responsabilidad, pero hay factores afortunados. Yo entré y tuve un bautismo de fuego, porque entré el 15 de enero del año 91 y acababa de estallar la guerra del Golfo. Entonces, yo que ya había admirado el tipo de radio que se hacía en Colombia y particularmente la de Caracol, sobre todo en cubrimientos internacionales, casi que es que Caracol me conectó con el mundo, porque tenía corresponsales en París, en Roma, en Madrid, en Londres, en todas partes, y enviados especiales a los sitios de la noticia. Eso fue lo que más me atrajo, me pareció una magia, todo esto es increíble, lo que la gente de Caracol hace. Y pensar que después entro yo y en medio de la guerra, que no es una anécdota cualquiera, porque a mí me marcó la guerra del Golfo y el tipo de periodismo que yo aprendí a hacer sobre la marcha fue verdaderamente deslumbrante y maravilloso. Yo creo, Darío, que cuando te escucho, y aprovecho para saludarte, que hace días no nos saludamos, es que me estás haciendo evocar algo muy importante. Yo pertenecí al equipo de Yamid Amat y luego me retiré porque me fui a la televisión. Luego Darío Arizmendi, a quien yo no conocía, me llama un día y me dice, mire, yo quiero que usted vuelva a Caracol y quiero que forme parte de mi equipo. Y yo digo, qué bien, este señor no me conoce y me invita a trabajar con él. Y empezamos juntos en el año 90. Darío no tenía experiencia en radio, él mismo lo acaba de contar. Y obviamente yo ya tenía una experiencia en radio. Yo recuerdo haberle dicho esta frase, no sé si Darío la recuerdas o no. Yamid Amat ya demostró lo que se puede hacer con la radio fresca, en directo, conversada. Esta radio que hoy en día sigue siendo la que está al aire en muchos formatos y en muchas emisoras. Lo que te corresponde a ti ahora es demostrar que no solamente eres capaz de sostener ese sistema y ese enfoque y esa manera de hacer radio, sino de potenciarla, de hacerla crecer, de hacerla mucho más importante. Y yo creo que eso fue lo que se logró. Me parece un momento muy bonito de recordarlo, porque fue ese sumar sinergias. Darío no sabía de radio, pero Darío tiene una cualidad enorme que siempre le he dicho cuando me preguntan por él, y es su capacidad de saber para qué sirve cada persona. ¿Quién es bueno para qué?
Y entonces esa manera de dirigir el equipo es lo que hizo de Caracol Radio lo que fue durante toda esta época en que fue dirigida por Darío, que fue siempre de un crecimiento sostenido en audiencia y de una gran repercusión en la opinión del país. Quería recordar esa anécdota, Darío. Bueno, va a tocar... Yo simplemente tocayo agregar una cosita. 28 años al aire. Cuando yo entré a Caracol me daban algunos de mis contendores y enemigos, ni siquiera, sino que no les gustaba mi estilo ni la manera como yo hablaba, y era inevitable la comparación con Yavid. Mucha gente decía y escribió, ¿no? Yo y con sensacionalistas de la época, El Espacio, en fin. Este hombre dura un mes. No, de pronto 20 días. Ya están pensando en sacarlo. Y desde ese momento hasta la fecha pasaron 30 años. Entonces, viendo muchas adversidades, muchas críticas, con mucha disciplina, con una gran constancia, estudiando los temas, sabiéndome rodear, porque yo sí me precio de haber tenido los mejores equipos de la radio. Sí, entonces es tiempo de que hable el responsable, o como dice Darío Arismendi, el irresponsable de que esto pasara. Don Ricardo, usted fue el hombre de la transición, digamos que cogió la antorcha y se fue por allá a la laguna de Ayapel, o mandó, no sé, unos emisarios a que le desenterraran a Darío Arismendi, que andaba por allá. Eso pues fue un momento obviamente de riesgo, y llegó la oportunidad de que usted nos cuente qué se jugó ahí y por qué se la jugó de esa manera. Sí, realmente hay que entender el contexto, el momento, digamos que era Yamid Amad y Caracol eran prácticamente, no sé si exagero, pero eran casi un monopolio de hecho, ¿no? O sea, Pero todo ahí ya estaba Gotzaín en RCN, ¿no? No, cuando arranca, obviamente ya después le toca el arrancada de Gozaín, cuando Le toca a Darío. Darío llega a la tormenta perfecta, porque era el momento en que RCN comenzaba a tener importancia en su segunda etapa, porque RCN, ya en la etapa que no nos tocó a ninguno de nosotros, había sido el líder de la radio en sus inicios, en la emisora Nueva Granada. Caracol toma el liderazgo con la llegada de las novelas, que hablaba hoy ahora, cuando llega El Derecho de Nacer, es el momento en que Caracol gira, se vuelve líder, y ya de ahí Caracol nunca dejó ese liderazgo. Yamid era muy fuerte en la mañana, y la salida de él fue un poco intempestiva. Él tomaba la decisión por una circunstancia, digamos, de un desacuerdo de tipo profesional, y él decide irse de inmediato. Es decir, no nos dio tiempo de pensarlo mucho, ¿no? Pero Yamid y yo habíamos hablado muchas veces de Darío, porque Yamid siempre lo quiso integrar al equipo. Como ya Darío lo contaba, que ya varias veces se le había ofrecido a él ser parte del equipo. Entonces, casi que en ese momento, que yo no tenía mucho tiempo para reaccionar, y porque además un miembro de la junta directiva de Caracol en ese momento me dice que proponga una terna, ¿no? Un poco, me pareció como demasiado como política la cosa. Como burocrática. Como burocrática, lo de la terna. Yo dije, bueno, si no me muevo rápido, esto se me va a complicar, ¿no? Claro. Porque que va a querer toda la junta directiva comenzar a opinar, y se me va a complicar. Entonces fue así, fue rápido. Fue decir, bueno, ¿quién? Entonces bueno, se me vino a la mente todo lo que habíamos hablado con Yamid, lo que habíamos en su momento planeado, de que Darío podía formar parte del equipo, y llamé al presidente de la Junta, que era Augusto López, y le dije, mire, no, yo no voy a proponer una terna. Yo les voy a proponer un nombre, y ustedes me tienen, obviamente, ustedes son los dueños, ustedes me pueden decir sí o no.
pero yo no voy a proponer una terna, yo tengo un candidato. Y entonces, pues nada, ellos me apoyaron y así nos mandamos, que realmente pues era muy arriesgado porque Darío era un periodista muy conocido, pero con cero experiencia en radio. Y lo que él cuenta pues es tal cual, o sea, lo comenzaron a atacar de todos lados porque en ese momento además él cometía un pecado que era difícil en la Colombia de ese momento, y era venir directamente de fuera de Bogotá a ocupar un cargo, digamos, de primera línea en un medio en Bogotá. O sea, aquí había mucha gente de fuera de Bogotá, pero que había venido y había hecho, como dicen, el derecho de piso. O sea, venía a Bogotá y hacía carrera en Bogotá. Pero alguien que viniera directamente de fuera de Bogotá a ser la primera figura de un medio como era importante y en ese momento Caracol, eso no fue muy bien visto. Eso no fue muy aceptado y efectivamente le decretaron, le diagnosticaron una rápida salida y como él dice, pues nada, se demoró 30 años en darle el gusto. Pues hay una invitación también que quiero hacerles para mirar si ya estamos en esos 90s y venimos de un gran protagonismo de la radio en vivo, de la radio total y participante, como era el eslogan de Caracol. Una mirada a la competencia, al panorama de la competencia juvenil. Ya eran todos en la mañana y ya después empezaron a correrse en la madrugada a ver quién madrugaba más, ¿no? Ya no era 6 de la mañana, sino 5, 4, a ver quién cogía la cosa desde más temprano. Una mirada a la competencia, ustedes que madrugaban todos los días a pelearla. Sí, eso de la madrugada, además, Darío, qué cosa tremenda. Hoy en día, después de tantos años de estar en la radio y poder levantarme ya cuando está el cielo claro, es algo que no tengo con qué pagar, porque nos levantamos a medianoche durante tantos años trabajando, no solamente en Caracol, sino, como les conté antes, yo trabajé en RCN y trabajé en Todelar. Es decir, yo estuve en las 3 cadenas, de modo que todo el tiempo en esas madrugadas. Y recuerdo cuando empecé a madrugar en RCN específicamente, fue porque William Restrepo, que era corresponsal en los Estados Unidos, le dijo una vez a Alberto Giraldo, que era el director en aquel entonces, mire, si usted quiere hacer algo distinto en la mañana, ponga a esa vieja a madrugar. Y a esa frase le debo yo que en RCN me hayan puesto también en el mismo horario de la mañana. De modo que el haber estado en las 3 cadenas me da como un poco esa visión de que sí, definitivamente se trabajaba mucho en eso, en estar pendiente de la competencia, ¿cierto? Pero ya estando en Caracol hay una cosa que sí, definitivamente, ratificando lo que dijo Ricardo Alarcón hace un momento, ese liderazgo de Caracol, que es un liderazgo que se sostiene y sigue sosteniéndose. Hoy en día no lo digo yo, lo dice el CAR, los estudios de audiencia que son tan serios y tan importantes. Ese liderazgo lo que ha hecho es que las demás cadenas copien el formato Caracol. Y lo copian en muchas formas, no solamente el formato de noticias, sino muchos otros formatos. Hay mucho de esa emulación y de ese rendirle un poco homenaje al competidor, porque cuando uno hace lo mismo que está haciendo la competencia es porque le está rindiendo un homenaje a esa competencia. Entonces, casi que yo me adelanto un poco a alguna pregunta que tendrás, Darío, de decir, bueno, pero ¿qué propuesta nueva? Es más, creo que lo vi en una de las preguntas que llegaron sí, en el chat. Alguien está preguntando eso, de si hay otras formas, porque todo el mundo está repitiendo esquemas. Bueno, creo que cuando empiezan las otras emisoras, las otras cadenas a hacer propuestas distintas, es cuando empiezan a captar audiencia, porque la gente empieza a ver que hay otras posibilidades. Pero si seguimos repitiendo el mismo esquema, pues obviamente es muy difícil ganarle a un liderazgo tan sostenido, tan prolongado, tan fuerte como el liderazgo de Caracol. Sí, decía alguna vez Gustavo Gómez que al único que le gusta madrugar en Colombia es a Darío Arizmendi. Ah, sí, Darío es enfermo por la madrugada. ¡Qué horror! Nunca, óigame la expresión, nunca, y esto lo subrayo,
llegó tarde, jamás, No, nunca. cuando yo empecé a hacer un programa en la mañana de radio también, cuando lo iba a hacer, pedí una consulta con Darío Arismendi para que me enseñara cómo madrugar, cómo madrugar bien. Me dio todas las instrucciones, cómo preparar la ropa desde la noche anterior, todo eso, afeitarse, en fin, todas las instrucciones. Darío, el tema competencia, es que a usted de todas maneras le tocó ya enfrentar a un Gozaín ya fortalecido, posicionado también en las mañanas, combativo, con un buen equipo también, con sus reporteros, sus compañeros de mesa, la mesa de Gozaín, todo esto. ¿Cuál es su mirada de la competencia? Aunque dice pues, que no escuchaba a otros, pero sabía lo que hacían, ¿no? Y le contaban por ahí lo que hacían los otros. Sí, sin duda. Cuando digo que no escuchaba la competencia era en vivo y Porque simultáneamente, estaba al porque aire. estar al aire y al Razones mismo tiempo obvias. escuchar. Pero tenía referentes, uno o dos periodistas que escuchaban por tramos y decían de 5 a 5 y media entrevistaron a tal, sacaron esta exclusiva, de 5 y media se dice esto, y entonces eso le El sirve a uno, a monitoreo. ver, están entrevistando, no, con eso no ganan la audiencia. Entonces empezábamos a pensar de una manera más creativa de qué era lo que nos correspondía y cuál debería ser nuestra propuesta, respondiendo a esa agilidad, a esa creatividad y a ese liderazgo de toda la vida de Caracol. Eso fue lo que, y además está sacudiéndonos permanentemente, porque nunca uno puede perder su espíritu creativo, y yo he sido un guerrero, o sea, yo no me entrego fácil, en nada, nunca me he entregado, y si fracaso en algo, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué es lo que tengo que enmendar y corregir para tratar de hacerlo mejor? Si uno no tiene como actitud en la radio y en general en la vida un espíritu crítico, autocrítico, escuchar a los que lo critican, leer a los que lo critican, no a los que lo elogian. Eso para mí ha sido fundamental en toda mi vida. No solamente saber madrugar. No, no, yo creo que nadie aprende a madrugar. Yo era muy bueno para trabajar. Ricardo tiene una anécdota a propósito de eso y un regaño que le metió a Ana María, mi señora. ¿Se acuerda, Ricardo? Sí, claro, claro, porque cuando Darío estaba muy acostumbrado, imagínese usted que Darío venía del medio escrito, que en esa época prácticamente se trabajaba de noche. O sea, los periodistas de medio escrito pues se levantaban al mediodía, trabajaban y ya por la noche se les iba revolviendo el trabajo de pronto se enredaba un traguito, en fin. Entonces era una vida muy bohemia. Claro, cuando Darío viene a Bogotá y comienza a madrugar y yo lo veo que él llega y como conocía a mucha gente aquí y demás, comienza a hacer vida nocturna, o sea, a ir a cenas y todo. Y yo lo veía y yo decía, levantándose a las 4, acostándose tarde. Entonces un día le dije a Darío, mira, perdóname que te diga esto, pero esto es una carrera de resistencia. Tú no puedes seguir haciendo la vida que estabas acostumbrado en la noche porque no lo vas a resistir. Y entonces un día Ana María, la esposa de Darío, llega y me dice, oiga, está bien que usted nos haya sacado de Medellín, está bien que usted haya puesto a Darío a madrugar, que nos haya cambiado de medio, pero que nos venga a decir también cómo podemos hacer vida social. Esa silla no, por favor, no, pare ahí. Esa es la historia. Darío, yo quisiera devolverme un poco, si me lo permites, algo que dijo Judith hace un rato, antes de que hablemos de pronto más hacia el presente y el futuro. Y es, ¿por qué la radio, como decía Darío Arismendi, por qué la radio colombiana ha sido muy especial? Y yo creo que ha habido dos razones que diferencian la radio colombiana de la radio de otros países. Una razón tiene que ver con el periodismo de la mañana
del cual hemos estado hablando, porque en Colombia se generó un hábito que no es muy común en todas partes, y es que el funcionario público de alto nivel contestándole a la radio en vivo y en directo sobre lo que está sucediendo. Eso es un hábito muy colombiano. Si usted va a otros países, claro que hay entrevistas en directo y demás, pero eso es programado. Usted a un ministro le tiene que hablar con el jefe de prensa 15 días antes y decir tal día, tal hora vamos a salir, no sé qué. Esto es muy colombiano, esto de que pasó algo anoche y el ministro está por todas las emisoras hablando, y esto ya, digamos, los funcionarios públicos lo tienen asumido. Es como es parte del sueldo en Colombia, ¿no? El estar desde las 6 de la mañana hablando por todas las emisoras. Vaya usted en España o en Estados Unidos o en Francia a ver si un ministro le va a contestar al teléfono a una emisora de radio a las 6 de la mañana para opinar sobre algo que pasó la noche anterior en el Congreso. Eso pasa aquí. Y eso ha hecho que la radio colombiana sea mucho más influyente que la radio en otros países. Ese es un gran elemento diferenciador. Y después hay otro que tiene que ver con la historia que mencionaba Judith. Aquí se crean las cadenas radiales, digamos, más o menos en la misma época en que se crearon en otras partes. Pero hubo una gran diferencia en el tiempo que pasó entre que esas empresas de radio grandes se convirtieron a la televisión. Si usted mira la historia en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Venezuela, los grandes grupos de radio se convirtieron muy rápidamente en canales de televisión. Y eso hizo que la radio quedara un poco en segundo nivel, en segundo plano, en todas partes. Pero como en Colombia el fenómeno de aparición de los canales privados se demoró mucho, y los canales vienen a aparecer en el año 98, ya las empresas de radio eran muy fuertes y habían crecido en temas como la información, como los deportes, de una manera, digamos, que en otras partes ya no se dio, porque ya los recursos y la prioridad de la ABC en los Estados Unidos, o de Televisa en México, o de Radio Caracas en Venezuela, era la televisión hacía mucho rato. Eso creó le dio un espacio a la radio que le dio un tamaño y un nivel de profesionalismo que hace una gran diferencia en la radio colombiana con la radio de otros países. Yo diría que el desarrollo de las cadenas de radio en Colombia solamente se parece al de España. Y en España fue por otras razones, por razones políticas, etcétera, que nunca, que no pasó en la etapa inicial ese mismo fenómeno de la radio convertida a la televisión. Y esos dos puntos son los dos, diría yo, pilares de la gran diferencia que hace que la radio colombiana sea verdaderamente un fenómeno especial en el contexto internacional. Ahora le voy a ir encargando a Judith que vaya pensando en lo que considere una hazaña de la radio colombiana, porque voy a ir donde Darío Arizmendi y Ricardo, porque esta es la que voy a mencionar y en esa sí estuvieron involucrados los dos, que fue transmitir noticias desde helicóptero para radio. Y me estoy acordando de Caracol al aire. El Caracol del aire. Cuando dijiste hazaña, lo primero que pensé fue en eso, en Caracol del Aire, y pensé en el cubrimiento de otro desastre natural. Y antes de eso, otra que fue también una hazaña, pues la Caracola, que fue transmitir en esta barcaza por todo el río Magdalena. Pero Darío, recuérdenos ese Caracol del Aire, ese helicóptero transmitiendo noticias en vivo. Hombre, forma parte como de ese espíritu creativo, y además había apoyo económico. Y todas las ideas que se lanzaban, que fueran diferentes, atractivas, que pudieran establecer una diferencia con la competencia, eran bienvenidas. Pareció una locura que una cadena tuviera
un helicóptero a su servicio para sobrevolar la ciudad, para informar sobre el tráfico, para decir en tal parte hubo un accidente. Y teníamos un patrullero, me acuerdo que llamaba Gerardo no sé qué, quizás Judy se acuerda del apellido, que era un patrullero de tránsito, y él se sabía, él conocía la ciudad divinamente, puntualmente. Sí, Guerrero. Patrullero Guerrero. Sí. Posteriormente, RCR también compró helicóptero. Entonces, digo, siempre repitiendo otro monstruo económico que estaba en capacidad realmente de comprar un helicóptero, y se estableció ya una competencia del uso del helicóptero. ¿Para qué era un helicóptero? ¿Cómo se le podía dar más utilización? Porque es un vehículo costoso que consume mucho combustible, y porque llega un momento en que la audiencia dice: estoy mamado del helicóptero de Caracol o esto, porque pues, no había mucha novedad, salvo que hubiera un accidente muy trágico o que utilizáramos el helicóptero, como muchas veces se hizo, para rescatar en una tragedia a un niño o a un grupo de personas, o para ir a otras ciudades donde era un verdadero show y un verdadero espectáculo. Ese tipo de cosas, desde la época de Ricardo, de Diego Fernando Londoño y todos esos pioneros, casi que era: ¿qué se les ocurre? ¿Qué más podemos hacer para terminar de posicionarnos, afianzarnos y ganarle a la competencia? Era muy dura y había que hacerlo a base de mucha creatividad, de mucha audacia, y sin ser irresponsables económicamente tampoco. Claro, y no hay que dejar de recordar que la Caracola la transmitió en buena parte don Juan Gozaín. ¿Usted tiene algún recuerdo especial de hazaña radial, de Judith? No, yo quería, precisamente como les dije, cuando dijiste hazaña, pensé en el Caracol del Aire, pero recuerdo específicamente, y quiero hacer un enorme reconocimiento aquí a Guillermo Rodríguez Muñoz, uno de los reporteros de Caracol más importantes, un señor periodista. Recuerdo que a él le correspondió cubrir en el Caracol del Aire la tragedia del río Páez, que fue una avalancha enorme en esa región de Colombia, con todo lo que eso significó, y él hizo un trabajo impecable de darle a conocer al mundo entero lo que estaba pasando y de acompañamiento a estas comunidades que se vieron prácticamente aisladas por el desastre natural. Yo insisto en que en esos momentos cruciales, en esos momentos de gran dolor, la radio se crece, la radio hace cosas maravillosas. Yo recuerdo eso como una hazaña. Pero hay una anécdota de pronto, Darío Fernando, que no valdría como hazaña, pero sí como audacia, como decía Darío. Y en este caso estoy hablando de la competencia. Yo estaba en RCN cuando Gabriel García Márquez gana el Premio Nobel de Literatura. Yo me encontraba en la cabina de la emisora básica de RCN. Y en ese momento todos se habían salido, porque tal vez era un break, lo que fuera, estábamos en el boletín de noticias, y de pronto el muchacho que marca los teléfonos me dice: salúdelo, 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 que ahí está. Y yo: ¿quién? Gabito. Y yo me metí yo estaba en la cabina y abrieron el micrófono y yo simplemente lo saludé. Maestro, buenos días, bienvenido, qué alegría, qué gusto saber que ha ganado usted el Premio Nobel de Literatura, ¿cómo se siente en este momento? Fue lo único que se me ocurrió decirle. Y entonces dice: pues ¿cómo me voy a sentir? Es que yo no entiendo cómo ustedes hacen para enterarse de las cosas casi antes de que uno se entere, dijo Gabito en esa oportunidad. Por supuesto, cuando todos los periodistas oyeron eso, todos subieron como locos. Esa fue la única pregunta que yo pude hacer. De ahí en adelante entraron los grandes a preguntar. Yo era una peladita empezando en la radio, de modo que no me dejaron ni volver a tocar el micrófono. Pero tuve el orgullo y la dicha de vivir ese momento, y eso es algo que la radio le permite a uno, ese tipo de cosas. Y eso fue una audacia del muchacho que marcaba los teléfonos. Él después lo contó en una entrevista que le hicieron. Gustavo Verbel era él. Sí. Él simplemente lo que hizo fue en ese tiempo las llamadas se hacían a través de Telecom, Darío Fernando. Es que esos son hitos que hay que tener en cuenta para quienes estudian la historia de la radio. No es como ahora, que es todo en directo, no. Se tenía que pedir la llamada por Telecom. Entonces él pide la llamada y le dice la operadora: en este momento está hablando con el presidente, no se lo puedo pasar. Y dice: sí, pero es que yo soy el ministro. Y entonces le enrutaron la llamada después de la del presidente Belisario Betancur,
enrutaron la llamada del supuesto ministro, y no era el ministro, éramos nosotros. Era la Entonces, ministra. eso es audacia radial, ¿no? Eso es, sea la oportunidad para rendir homenaje a sus personajes, a esos productores, los llamadores de la radio. Son unos personajes Ricardo, fantásticos. sí, Ricardo, bueno, no sé si quiera mencionar alguna hazaña, pero yo quiero preguntarle, y antes de llegar a este presente, sobre una radio muy importante también en Colombia, la radio nocturna, ¿sí? Las nocturnas, la radio del trasnocho, la radio de la medianoche, de la compañía, esa radio tan importante para los colombianos. Sí, bueno, la radio de la noche se hizo muy importante y hubo pues maravillosos personajes, porque se necesita estar un poco loco para hacer la noche en radio. Hubo gente espectacular que hizo radio en la noche. Hay que entender que la radio de la noche fue virando porque en la época, digamos, fuerte del AM y de los grandes transmisores de AM, la radio estaba muy orientada hacia las carreteras. Y eran épocas en que también todavía no era tan inseguro viajar de noche, entonces los camioneros y las tractomulas y demás preferían viajar de noche porque pues las carreteras estaban más desocupadas. Eso fue cambiando porque en la radio las poderosas emisoras de AM eran muy costosas por transmitir pues con potencias muy altas. Se volvió muy costoso, entonces ya no había la misma cobertura en las carreteras y también la gente dejó de viajar tanto de noche. Entonces se fue volviendo una radio más intimista, una radio más de conversación, de referencia. Y yo creo que si uno mira, digamos, lo que es la radio como compañía, pues uno tiene que remitirse mucho a esa tradición de la radio de noche, porque ese es el momento, digamos, de la mayor soledad de mucha gente y es un momento en que la radio tiene un efecto bastante importante desde el punto de vista, digamos, del oyente. Ustedes se acordarán, por ejemplo, del Compañero de Ruta Pegaso. Era un programa de radio, no era de Caracol, pero era Compañero de Ruta Pegaso para los transportadores de la noche, los que usted menciona ahora. Y sin duda alguna, don Antonio Ibáñez con sus habitantes de la noche, ¿no? Sí, yo tuve un programa en la noche. Darío. Eso, es que yo empecé diciendo eso. Yo hice un programa de tango. Ustedes saben que yo soy amante del tango, porque además, yo creo que eso es casi que una redundancia cuando uno habla de gente del eje cafetero o de Antioquia y dice que es tanguero, pues es que casi todos lo son, o lo somos. Y yo tuve un programa de tangos con el poeta Edmundo Rivero en Caracol a medianoche. Claro. De modo que también tuve oportunidad de ocupar ese espacio. Y yo por allá en Armenia tuve uno de boleros también, estando muy chiquito. Todos cometimos esos pecaditos. Sí, sí. Bueno, pues aquí hemos, en este chat, tenemos 117 personas siguiendo este webinar, nos han preguntado muchas cosas, los han saludado, los han recordado, gente que ha trabajado con ustedes, con toda la gratitud. Aquí precisamente estaban recordando a don Antonio Ibáñez de 4 de la mañana, imagínense. Y aquí hay una pregunta que me encanta, Darío Fernando. Yo creo que esta pregunta me encantaría saber qué piensa Ricardo sobre todo de esto. Dice, ahora, perdón que me le meta en la moderación, pues que me pasa. ¡Oh, listo! Eso es maña. De formación profesional. Sí, esto es una mesa de... Faltas que Arismendi entre a dirigir esta mesa. A ver. Sí. Dice, ahora que todos dicen de hablarle a audiencias más jóvenes, en el caso de la radio hablada y noticiosa, ¿no es mejor sostener las audiencias que crecieron oyendo radio? ¿No es más fácil no dejar ir a los de 45, 50, 60, gracias, que tratar de seducir jóvenes que ya ni les interesa el fútbol y todo ya lo tienen a la mano en el celular?
Ricardo, eso creo que es un reto enorme de pensar la radio al futuro, de si sostener esas audiencias o pensar en audiencias por los nuevas. nuevos. Sí, esa es la lucha de todos los días, ¿no? Digamos que cuando hablamos lo que pasa es que hablar de audiencias jóvenes es hablar de mucha gente, porque ¿qué es una audiencia joven? Digamos que hay una generación muy joven, por llamarlo de alguna manera, que es muy difícil que entre en el esquema, digamos, tradicional en la cual nosotros damos información, porque están consumiendo información de otra manera y muy probablemente esta es una audiencia que le vamos a llegar de otra forma, que gente que no consume radio online, pero que sigue los podcasts, que sigue programas en formato de podcast, o sea, programas que se hacen al aire y se emiten en, programa en formato de podcast. Digamos que ese es, y que no están acostumbrados ni tienen, digamos, la formación para grandes superficies, para programas largos, sino que les interesa oír específicamente la entrevista, específicamente la noticia. Pero hay una audiencia, digamos, que no es la muy joven, digamos, podríamos decir los millennial y postmillennials un poco, que no son tan fanáticos de la radio, pero que sí oyen y pueden oír radio. Esa gente es el gran desafío en este momento de la radio y la radio trabaja mucho para eso. Por ejemplo, una de las cosas que voy a poner un ejemplo de algo muy concreto que está sucediendo. Era muy normal que las personas vieran los partidos de fútbol por televisión y los oyeran por radio, porque les gustaban más los narradores de radio y porque además durante mucho tiempo pues las grandes figuras estuvieron y siguen estando, muchas de ellas en la radio, más que en la televisión, por lo que hablábamos hace un rato. Pero ¿qué pasó? En este mundo de hoy ya nadie recibe la señal de televisión al tiempo, por los saltos que hay en los cables o en el streaming. Entonces ustedes, estoy seguro que todos tienen la experiencia de estar viendo un partido de Colombia y en un apartamento arriba o abajo hay un grito. Cantan el gol. Cantan el gol y usted todavía no lo ha visto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nadie está viendo exactamente al tiempo por los delays. Con lo cual se hace imposible que las personas escuchen radio, salvo que se tomen el trabajo de tomar la señal directamente del aire en el televisor para empatar con la radio. Eso ya es un tema de fanáticos, digamos, de gente que les guste mucho. Entonces, ahora viene la pregunta, porque volvemos al principio de los tiempos, a las épocas de Carlos Arturo Rueda, es decir, que la radio está narrando más para la gente que no puede ver televisión. O sea, para la gente que va en el carro porque no pudo llegar a casa o que simplemente no tiene tanto interés por ver el partido, no se va a desplazar para verla, pero en donde está, en su sitio de trabajo, tal, quiere escuchar. Entonces eso obliga a otro tipo de narración. Son adaptaciones que no son fáciles porque a los profesionales les cuesta trabajo el cambio, porque están muy acostumbrados y además han sido muy exitosos en una forma de hacer las cosas, pero es el trabajo que están haciendo hoy en día las empresas de radio, y esto es parte, digamos, del cambio generacional que se está dando, que es entender, digamos, un poco más todos estos temas que nos están obligando. Por ejemplo, hay otro reto muy interesante para los comunicadores de radio, y es el uso de las redes sociales. Porque a veces uno se queda sin saber si ellos están usando las redes sociales o si las redes sociales los están usando a ellos. Entonces, ese es un gran desafío. ¿Cómo usar? Porque es una herramienta muy poderosa. ¿Cómo usar las redes sociales? Pero ¿cómo usarlas para potenciar lo que se está haciendo en el medio? Ese es el punto.
¿Cómo hago yo para usarla? No simplemente para tener presencia en redes sociales y para que salir en tendencia, no sé qué, porque eso no quiere decir nada. Pero sí cómo hago para enriquecer lo que estoy haciendo y para retroalimentarme de lo que piensan los oyentes, para hacer una radio más interactiva. Son los desafíos de hoy. Sí, pues Darío Arizmendi, usted a lo largo de estos 30 años que menciona, pues fue renovando su equipo de colaboradores y tuvo distintas generaciones acompañándolo. Ya previo a su retiro, ¿qué empezó a vislumbrar sobre el estado de esta radio en la que usted llevaba 30 años trabajando y lo que está por venir? ¿Qué vislumbra usted? No, yo en ese sentido quiero destacar el esfuerzo de las cadenas, sobre todo de las 2, 3 grandes, para conocer sus audiencias, sus hábitos, porque no es lo mismo un oyente de las 5 de la mañana, porque nadie oye radio más de 40 minutos, 1 hora en el mejor de los casos, y cada uno de acuerdo con sus costumbres, con el trabajo que tiene, con el tiempo disponible. Pues hay quien la oye a las 5 de la mañana porque es muy madrugador, porque está haciendo ejercicio y se conecta. Hay otras personas, un grueso importante, un porcentaje alto de gente que se conecta a las 6, porque ha sido una costumbre también de la radio colombiana, empezar muy temprano. Otros empiezan a las 7 y por eso se hacen resúmenes muy bien hechos cada vez más de lo que ha venido aconteciendo en las 2 horas o 3 horas anteriores con lo nuevo que está sucediendo. Eso me lleva a mí a decir que en el caso de Caracol o de Blue, supongo que RCN también, cada vez conocemos mejor las audiencias y qué tipo de audiencias tenemos en cada franja horaria, porque uno no puede pretender que toda la gente lo escucha 3 horas, 4 horas seguidas. Hay gente que le escucha media hora, 45 minutos, se tiene que montar al carro, sigue escuchando hasta que llegue a la oficina. Pero no, la gente no se parquea a oír la radio, porque la radio sí tiene una ventaja y es que uno puede estar trabajando en el computador, en su casa, donde quiera, y estar escuchando la frecuencia de su preferencia. Pero eso lo tenemos muy estudiado en las cadenas, se contratan estudios, se hacen investigaciones de opinión pública, se hacen muchas cosas para a qué horas oye, a quién escucha, por qué no escucha Caracol o así. Y eso nos va proporcionando realmente como un perfil del tipo de oyente y qué es lo que busca y qué es lo que no quiere y qué es lo que encuentra en la competencia. Eso ha sido muy útil y por eso todas nos estamos vigilando, las grandes, permanentemente de qué es lo que está haciendo este, qué es lo que está haciendo el otro. Eso es clave para el éxito final de un programa. Pero Darío, y sobre todo que hoy en día eso está permitiendo que las radios, Caracol da ejemplo en eso y las otras grandes cadenas también, aprovechen las nuevas tecnologías para hacer mucho más, ¿qué digo yo?, prolongados en el tiempo sus contenidos, al colgarlos en la web. Es decir, tú ya puedes escuchar los programas en otro horario completamente diferente en el que están al aire, o puedes escuchar los podcasts extraídos incluso de esos mismos programas o preparados independientemente sobre determinado tema que ha generado interés. Es decir, esos nuevos formatos, esas nuevas formas sonoras que hay hoy disponibles por la tecnología, están siendo aprovechadas por las cadenas radiales. Estoy de acuerdo con Ricardo que hay que ir más allá de estar presente es cómo nutro, cómo hago que eso sea un plus, un contenido adicional que le dé a la audiencia una mayor, digamos, vinculación a mi marca como radio, ¿no? Eso creo que es importante. Sí, yo les voy a hacer una serie de preguntas tipo radio. Para respuestas tipo radio, para breves. respuestas tipo radio, que hacen los oyentes. Oscar Sierra, para Ricardo Alarcón, ¿todavía es rentable hacer empresa en la radio? Bueno, yo diría que ese es el punto más débil, no solo de la radio, sino de todos los medios, digamos, de trayectoria. Y la razón, y ahí este es un tema que
que con el doctor Rosso hemos discutido en varias oportunidades, porque lo que está pasando es que las plataformas digitales, entiéndase, y bien, esto quiero ser muy claro, Google, Facebook, Amazon, etcétera, las plataformas digitales están quedándose cada vez con una parte más importante de la pauta publicitaria. No son los medios nativos digitales, que en eso vale la pena tener claridad. No son los medios nativos digitales, es decir, la competencia directa de los medios no es la que se está quedando con la pauta. O sea, no son los medios periodísticos digitales, son las plataformas. En una cancha que, como él lo mencionaba hace rato en su intervención, en una cancha que está muy desnivelada, que poco a poco en el mundo se comienza a reaccionar y a decir, oiga, está bien que compitan, pero compitan en igualdad de condiciones. Entonces, el problema es que en el mundo, eso no es un problema de Colombia, en el mundo el 40% del mercado publicitario se está quedando en las plataformas. Entonces, ustedes imagínense que todos los medios están compitiendo por el 60% de lo que hace muy poco tiempo era el total de su mercado. Entonces, en esas condiciones, pues la rentabilidad se tiene que afectar. Y hoy en día yo diría que sería para alguien muy valiente comenzar, digamos, si ese es el sentido de la pregunta, una empresa de radio o ni hablemos pues de medios de revistas o de periódicos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que también veo que hay grandes oportunidades, porque también es cierto que la penetración, hablando de la radio sigue siendo muy alta, sigue siendo superior al 70% en el mercado colombiano. Es decir, que la audiencia como tal sigue siendo muy fuerte y además, pues cada vez la distribución de la radio es más amplia. Es decir, antes usted tenía que tener un aparato de radio para oír radio, usted ahora puede oír radio en el celular, en el computador. O sea, sería el sueñño impensable hace pocos años de que todo el mundo anduviera con un aparato de radio en la mano, pues eso es lo que hay hoy en día. Lo que hay hoy en día, claro. Sí. Y otra cosa que era un sueño, por ejemplo, que era que su emisora la pudieran oír en cualquier parte del mundo, pues hoy en día es lo más fácil. Hoy en día yo puedo oír una emisora de cualquier parte, en cualquier parte. Entonces las posibilidades son infinitas, pero ese tema, el tema comercial, hoy en día sí es una gran debilidad y está afectando muchísimo porque al final del camino eso afecta a la calidad. Es decir, el problema de esto no es solamente un problema de si es que es buen negocio o mal negocio para los dueños. El problema es que en la medida en que usted tiene afectados los ingresos, necesariamente se va afectando la calidad, porque ya no tiene el mismo dinero para contratar gente, ya no tiene el mismo dinero para invertir en tecnología. Ese es el punto, y yo creo que ese es el punto en el cual ya en muchas partes se está avanzando. En Colombia, poco a poco, los medios están tomando una posición al respecto en temas legales, en fin, porque es una pelea que hay que dar para que, digamos, haya reglas del juego equitativas, porque no es justo que las plataformas tomen los contenidos de los medios gratuitamente y vendan publicidad para competir con los mismos medios. Eso no es justo y eso pues están en mora en los gobiernos y el legislativo y la justicia de intervenir en ese tema, como ya está sucediendo en Europa y en Australia y en otras partes. Pero en ese sentido, Ricardo y Tocayo, Sí, compañeros, ya ha habido avances muy serios, muy concretos, muy significativos en muchos países donde Facebook y todas las otras plataformas han tenido que negociar con los medios de comunicación, poder utilizar sus contenidos y pagan. Sí, sí. En varios países de Europa se da, en Estados Unidos se está librando la batalla
y en la medida en que haya una especie de unidad de propósito, pues se tiene una fortaleza más grande para hablarle con más vigor a esas grandes plataformas. Sí, y siguiendo con preguntas de las personas que nos están acompañando, esta pregunta de Diego Fernando es para Judith. Le preguntan si fue muy difícil para usted como mujer abrirse paso en la radio, sabiendas de que era un medio de solo hombres. Si lo traemos al presente, pues lo ponemos en el contexto de equidad de género, Judith. Sí, cuando yo empecé no se hablaba de equidad de género, ni siquiera se hablaba de equidad, y mucho menos de género. Bueno, ¿qué puedo decir? Fue difícil, en algunas cosas fue difícil. Quiero de pronto evocar mi llegada a Caracol en la etapa de Yamid Amat, porque yo recibo una llamada de Yamid para ingresar a su programa en la mañana, es decir, a fundar 6 AM, 9 AM, como se llamaba en aquel entonces. Y cuando me dice quién es el equipo, pues el equipo eran solo hombres, no había mujeres. Tanto es así que yo ingreso como locutora de ese equipo, yo no ingreso como periodista además, porque no soy periodista, o sea, yo soy periodista empírica, pero yo era simplemente una voz noticiosa reconocida, eso sí. Y entonces Darío Fernando Londoño, que fue quien me... Diego Fernando Londoño, perdón. Diego Fernando, por tantos Daríos ya me enredé. Diego Fernando Londoño me dice en aquel entonces, ¿sabe por qué quiero que usted entre a ese equipo? Me dijo esta frase que suena un poco fuerte, un poco sexista, pero la recuerdo porque da la medida de la pregunta, y es: lo hago porque usted es la única vieja a la que yo le creo leyendo noticias. Eso pues para resumirte que no fue fácil, porque obviamente había, en la frase misma está la connotación del peso que tenía el ser una mujer que leía noticias. Antes de mí leía noticias en radio Teresa Gutiérrez. Pero los grandes locutores de radio eran hombres, ¿sí? Y de hecho, y esto lo cuento y quizás nunca lo he dicho, yo empecé a aprender a leer noticias en radio escuchando a un locutor hombre, grabándolo y volviendo a leer las noticias después de que él las leía. Don Eliodoro Otero Chávez, a quien hago un gran homenaje, porque me parecía el gran locutor de noticias. Entonces, era como esa figura muy emblemática del hombre y no era fácil entrar en ese terreno. Pero, no sé, esto que para mí en muchas oportunidades fue un defecto, tener esta voz que tengo, en la que a veces cuando llamo me dicen sí señor, tal vez eso, el tener esa voz un tanto masculina, permítanme la expresión, quizás me abrió esa puerta. Hoy en día creo que no pasa eso, creo que sí se ha avanzado mucho en términos de equidad de género, Darío. Con una condición, Judith, y es que no solamente por la voz, seguramente pudiste entrar gracias a tu voz, sino a tu formación, a la manera como te supiste preparar y ir respondiendo a los distintos retos, e incluso desde el campo del derecho. O sea, que había una serie de factores de diferenciación, pero era el hecho de Judith, que la gente empezó a admirarla, a admirar su talento, su disciplina, y eso fue lo que prácticamente atrajo a muchas otras mujeres de carácter profesional a que se vincularan a otros medios de comunicación en la radio. Y en el caso de Caracol Radio, en este momento hay cualquier cantidad de mujeres que trabajan con nosotros y han trabajado con nosotros. Todas excelentes profesionales que hoy se destacan en la televisión, pero que empezaron a hacer sus pinitos a través de la radio. Sí, y un apunte histórico. Sí, un apunte histórico también es que mientras Judith estaba en ese grupo de hombres de 6 AM, 9 AM, Yamid y el grupo de hombres crearon un programa para después de 6 AM que llamaba Llegaron las mujeres. Era tanta la diferencia, sí, claro. Eran las esposas de ellos. Eran algunas de las... Es cierto, es cierto. Sí, Amparo Pérez, Tulia Eugenia, Ramírez, Margot Richie. Virginia Vallejo. Virginia Vallejo. Bueno, pero ahí... En fin, por ahí vamos. Pero Darío, tenemos varias preguntas y entre las personas que nos escuchan, pues, estudiantes de comunicación, comunicadores sociales, ya graduados, usted tuvo la oportunidad, como lo he dicho varias veces, de recibir
y de tener a su lado a muchas generaciones. Y estamos viendo que tuvo desde intelectuales del nivel de Antonio Paneso Robledo, Bernardo Hoyos, hasta nuevas generaciones de reporteros, de pronto sin esa profundidad intelectual. ¿Cómo vio usted la evolución de estos periodistas formados en la academia, de estos jóvenes que iban llegando a su mesa de trabajo o a su sala de redacción? Era una meta, era una ambición de muchos egresados o periodistas nuevos, jóvenes que querían entrar a la cadena. Pero la cadena no puede recibir a todo el mundo. Y en ese momento menos porque no había recursos económicos suficientes y tampoco podíamos tener una mesa con demasiados profesionales, aunque fueran muy talentosos. Entonces, en nuestro caso, primó el criterio de calidad, exclusivamente, fuera hombre o mujer. Y yo me supe rodear durante toda la vida, particularmente de unos años más para acá, de mujeres profesionales, muy bien formadas, muy audaces, que hoy tienen mucho éxito en la televisión o en otros programas de la radio colombiana. Yo sí me aprecio de eso. Y creo que uno de los éxitos que hemos tenido en Caracol Radio es disponer de equipos profesionales en todos los espacios integrados básicamente por mujeres. Nunca Caracol le tuvo temor realmente a hacer eso. Y eso ha marcado una diferencia. Y en este momento, igual que antes, en otras épocas, los equipos femeninos integrados a los masculinos en un solo espacio han sido extraordinarios. Y la mujer da alegría, da un toque, da como un marco de respeto y otra mirada de todo lo que pasa, porque la audiencia es mixta. Y lo que sí hemos tenido casi siempre es una mixtura de gente con experiencia, con maestría y gente nueva, pero que tiene mucho talento y se esfuerza, hace todo lo posible y pone lo mejor para sobresalir. Ricardo Alarcón, usted también ha reclutado a muchas personas, no solamente en Caracol Radio, sino también en Caracol Televisión, donde fue presidente, en las radios del Grupo Prisa en otros países, ha tenido esa oportunidad de reclutar personal. ¿Cómo ve esa preparación, esa formación de quienes aspiran a trabajar en los medios de comunicación? Sí, yo creo que aquí ha habido como dos etapas. Una etapa en donde la radio era de mucha, llamémoslo así, improvisación, y donde los talentos aparecían pues por donde uno menos imaginaba. El amigo que llevaba a alguien porque le gustaba el fútbol y eso, de eso está llena la historia de la radio digamos, en la primera generación. Después dijimos, no, tenemos que formalizar, entonces comenzamos a buscar los profesionales, las facultades de periodismo, etcétera, etcétera. Yo creo que eso fue una etapa muy importante de consolidación, pero creo que se nos fue la mano. Es decir, creo que hoy los medios están otra vez buscando, en medio de esa profesionalización, estamos buscando otra vez como los diferentes, como la chispa, como la gente que puede marcar una diferencia. Y eso es un tema no solamente nuestro, lo ve uno a nivel internacional. Incluso se está presentando una gran paradoja, y es que los medios están buscando gente que aparece en el mundo digital, pero la gente que aparece en el mundo digital le cuesta mucho trabajo entender el concepto digamos, colectivo, porque hay gente que se está formando como un monomedia, como gente que dice lo que quiera, que no tiene, digamos, mayor responsabilidad sobre lo que escribe o sobre lo que dice, y después les cuesta mucho trabajo integrarse
a un equipo, a una responsabilidad, a una marca. Y por eso no ha sido tan exitoso. Hay casos, ha habido casos que sí, pero en general no ha sido tan exitoso el tránsito de la gente que viene, que nace, que es de origen en el mundo digital, hacia lo que podemos llamar los medios. Entonces hay una búsqueda en donde hoy pienso yo que hemos entrado en donde se requieren las dos cosas. La chispa, la improvisación original, que después quisimos subsanar formalizándonos y volviéndonos muy empresariales. Además que los tiempos cambiaron porque, digamos, la posibilidad de que una persona vaya y fuera a un programa de radio y le entrara un amigo para ver si era bueno y lo ensayaba, pues hoy en día los departamentos de recursos humanos de las empresas pues no lo permiten, simplemente porque ya hay muchos riesgos legales, hay una cantidad de cosas que en otra época no se pensaba en eso. Entonces, hoy en día ustedes llegan a meter a una persona a hablar por radio que no tiene un contrato de trabajo, dijo una cosa o se cayó en la puerta o cualquier, entonces eso ya no se puede hacer. Entonces nos está costando trabajo volver al principio, volver a encontrar la diferencia, volver a encontrar las personas que no solamente tengan la formación, porque ahora hay mucha gente que tiene muy buena formación. Antes no, ahora sí. Ahora lo que tenemos es muy buenas facultades de periodismo. Tenemos muchos profesionales formados. Ahora vuelve y nos falta es lo otro. La chispa, la diferencia, el sentido del humor, la empatía, la capacidad para comunicar y para generar credibilidad. Esa es la búsqueda de hoy. Sí, pero por fortuna, Ricardo, por fortuna, hoy se puede escoger, porque uno ya dice, ¿cómo debo integrar ese equipo de trabajo? No todos deben ser abogados, no todos pueden ser sociólogos, no todos pueden ser comunicadores. No. En el caso nuestro, escogíamos a ver, ¿para qué vamos a traer a fulano o a fulano? Para tal misión en particular. O, pues para que se siente allá y hable de todo con toda la propiedad y con todas las desfachatez del caso. Son equipos muy técnicamente y profesionalmente estructurados para que haya un equilibrio en los contenidos, para que no haya tampoco una desigualdad entre que este segmento es muy interesante o estos tres de la mesa son magníficos y los otros dos son regulimbis. No. Hoy, y además, quiero decirlo con mucho orgullo, se puede dar una empresa periodística como Caracol y otras el lujo de saber escoger, de buscar, de probar primero al aire, primero internamente y después dándole un chancecito de una semana o de 3 días, tiene talento, tiene madera, se podría integrar, qué nos puede aportar, pero sobre todo, qué es lo que estamos buscando. Porque ya el equipo es como un equipo de fútbol, se confecciona casi que a la medida de las necesidades y de los gustos de los oyentes. Y eso es muy interesante, muy exigente, pero al mismo tiempo es fascinante porque te da la oportunidad como de constituir el equipo ideal con recursos limitados, siempre habrá recursos limitados. Sí, yo quiero, le tengo una pregunta ahora a Ricardo sobre un momento muy importante de la radio también, que un seguidor aquí nos hace caer en cuenta, pero antes le voy a preguntar a Judith, porque es que los y las periodistas que piensan en serio su carrera en medios de comunicación tienen como referente a varias personas, y entre ellas a Judith. Muchas reporteras, muchas estudiantes quisieran ser como Judith. Judith, ¿usted cómo ve a esos nuevos profesionales, a esos estudiantes que le ha tocado recibir y con los que se ha sentado durante tanto tiempo al lado? Uy, Darío Fernando, qué pregunta, por Dios. Yo lo único que le puedo decir a quienes me han puesto como referente en su vida y me lo han dicho muchísimas veces, primero que todo, que es algo que me llena de gratitud. Yo quiero expresar esa gratitud a toda la gente que en un momento dado ha dicho,
quisiera ser como Judith Sarmiento, quiero hacer lo que hace Judith Sarmiento. Y yo le diría, nunca haga lo que hace nadie, haga lo que usted siente, lo que usted es. Sea usted mismo cuando tenga la oportunidad de estar en un medio de comunicación, radio, prensa, televisión, internet, lo que sea, en podcast, tantos formatos que tenemos hoy en día. No copiar a otro. Puede uno tener un referente, sí, uno puede admirar a una persona, pero lo importante en la vida es ser uno mismo. Esa autenticidad es la que finalmente logra el resultado. Y esto no me lo inventé yo. Esto se lo aprendí a un grande de los medios de comunicación, que fue Fernando González Pacheco. Cuando yo empecé a trabajar en televisión y empezó, como decía ahora Ricardo Alarcón con respecto a Darío, que desde que entró lo querían sacar, yo también cuando entré a presentar noticias en televisión, todo el mundo, qué horror, ¿cómo así? Esa señora ni es bonita, ni se viste bien, ni se peina bonito, y además esas gafas, o sea, 1000 cosas salieron en ese momento. Y a mí, Fernando González Pacheco me dijo, usted ya llegó como era, quédese como es. Y miren quién me lo dijo. Él decía que él era el hombre más feo de la televisión y fue el hombre más importante que tuvo la televisión en muchísimos años. De modo que mi consejo es ese. Lo recibí de él y se los entrego con mucho cariño a los estudiantes de hoy en día. No busquen ser otra persona, sean ustedes mismos. Tocayo y Judith, ahora sí. cuando yo llevaba ya algún tiempo, muy poco, pues 2, 3 meses en la radio, un día me llamó y me dijo, solamente te voy a dar una opinión, no un consejo, pero para que la tengas en cuenta si te parece. Sé Darío Arizmendi, no trates de imitarme, no trates de hacer lo que yo hacía, no trates de pensar como yo pensaba ni como yo trabajaba. Sé tú. Y creo que es lo más sabio que alguien me ha dicho. Bueno, yo también tengo una frase de Yamit, pero como no soy panelista, que me dijo a mí, pero no la voy a traer porque en este caso no soy panelista, sino simplemente moderador. Bueno, no simplemente, dar honor el que me correspondió. Ricardo, que nos recuerda Alexander Rincón, es un momento importante de la radio en Colombia y tiene que ver también con estos saltos que se están dando ahora. Sí, no lo recordaba. Dice, admirador de Ricardo Alarcón, la visión que tuvo para ver que la radio hablaba tenía que estar en FM. Y es que antes la radio hablada, desde la mañana, todo era en AM. Vino el paro de Caracol, si mal no recuerdo, y se vieron obligados ustedes a llevarse 6 AM para Caracol Estéreo, que era básicamente música, autografía de festín y toda la cosa, ya pues era muy musical. Y por ahí, si no estoy mal, entró la radio hablada al FM. ¿Cómo fue ese momento, Ricardo? Bueno, aquí hay dos temas. Uno es que una decisión que fue muy difícil, que era la de pasar Caracol, comenzar a pasarlo a FM. ¿Por qué era difícil? Porque las frecuencias son un bien escaso y entonces significaba sacrificar unas emisoras musicales. Y eso era económicamente muy difícil, pero a la vez sabíamos que a la vez sabíamos que si no nos íbamos pasando al FM, pues no había futuro. Eso digamos, es una parte del tema que fue una parte más empresarial, que fue la de ir poco a poco poniendo, pasando o doblando emisoras de AM en FM en las principales ciudades del país, que sí, eso nos tocó y fue una decisión muy dura en su momento. El otro tema que fue el de comenzar a hacer radio, que es más a lo que te refieres, a hacer radio en FM, sí, hubo la coyuntura de la huelga, eso no, yo no era todavía, yo trabajaba en Caracol, pero yo no era el gerente de la empresa, pero después lo que pasó fue que había una norma que era una norma muy curiosa, que era que prohibía hacer información en FM. Cuando tomamos la decisión de comenzar a hacer el programa de Julio Sánchez en Caracol Estéreo, esa norma pues lo impedía.
Entonces era una decisión también muy valiente de parte de Caracol, de parte de Darío, porque Darío le estábamos montando una competencia en la misma casa, en FM, y lo asumió con gran valor, sabiendo que esa competencia tenía la ventaja de estar arrancando, de ser, digamos, un nativo del FM en aquel momento. Y así se hizo, se logró que se levantara la norma y también fuimos los primeros efectivamente en hacer un programa de la mañana, digamos que nativo del FM, para diferenciar las dos cosas, ¿no? Que tuvimos que tomar esas dos decisiones, la de arrancar en FM, en lo que era en ese momento Caracol Estéreo, con un programa diferente, y en el caso de Caracol, la de ir pasando la programación en las principales ciudades a frecuencias de FM. Sí, y de ahí viene entonces una pregunta que tal vez sea muy técnica, pero quizás la hace también aquí uno de nuestros seguidores, es si la radio en AM ya está condenada a desaparecer o no, Ricardo. Sí, ese es un buen tema. Yo creo que la radio en AM ha sido es muy importante por los alcances que puede lograr. Es muy importante para el país, muy importante como sociedad por lo que hablábamos, las carreteras, los pequeños municipios, etcétera, etcétera. Pero es una radio muy costosa y muy desprotegida legalmente, porque hay una normatividad que prohíbe que los transmisores de AM estén en los cascos urbanos de las ciudades. Como las ciudades van creciendo, van expulsando poco a poco a las emisoras de AM, y entonces la señal dentro de las ciudades se va dañando. Eso es un tema que realmente pues no hace mucho rato que está ahí, que no se ha solucionado, que debería buscarse una mezcla técnica, jurídica, para proteger un poco más la radio de AM, porque si la seguimos echando de las ciudades, pues entonces cada vez se va a escuchar peor, porque bueno, ustedes saben que la diferencia está en que normalmente las emisoras de FM están en sitios altos y es una propagación, digamos, visual, mientras que las emisoras de AM se propagan, digamos, por el suelo, para que hablar en términos muy prácticos, muy sencillos, se propaga como quien dice por la superficie. Entonces, en la medida que usted va sacando las emisoras AM de los cascos urbanos, pues les va poniendo cada vez, les va poniendo una crucecita más en el camino del deterioro. Hay países que han abandonado el AM. En Colombia, digamos, pues eso no, hay una audiencia todavía muy importante de gente que está acostumbrada a oír radio en AM, sobre todo ciertas generaciones que ya no, que les gusta oír les gusta el sonido del AM. Pero hay países que prácticamente han abandonado el AM. México, para citar un caso, Panamá, aquí a nuestro lado, que prácticamente el AM lo han abandonado y toda la radio está en FM. Sí, ya ahora sí nos quedan los minutos de cierre y de nuevo pregunta para respuesta de radio que nos hace la colega Marianela Garzón para los tres. ¿Hay algo que desearían haber hecho pero no fue posible alcanzarlo? Judith. Ay, Marianela, yo no creo. Yo creo que yo en radio hice no solamente lo que quise hacer, sino mucho más de lo que soñé hacer. Yo entré a la radio, como contó Ricardo, porque un amigo me invitó a hablar por radio. Me invitó cuando era estudiante de Derecho a responder unas cartas de la gente que preguntaba cosas jurídicas. Y entonces, como uno cuando está estudiando Derecho, yo estaba en cuarto de Derecho, siente que ya sabe Derecho, entonces dije, listo, yo contesto, y empecé ahí, porque empecé con esa fórmula que comentaba Ricardo de que uno llevaba a un amigo a ver qué tal sonaba al aire.
de ahí hacer lo que yo hice en radio y lo que yo hago en radio, porque hoy en día todavía pertenezco a la plantilla de Caracol a través del programa de los domingos en familia, y a propósito hago aquí la publicidad. De ahí a llegar ahí, a ese punto es mucho más de lo que siempre deseé, quise hacer y sobre todo de lo que creí que yo podía hacer en la radio. De modo que mi gratitud enorme a este medio maravilloso y por supuesto a Darío, que me dio la oportunidad de acompañarlo durante 20 años, y a Ricardo, que me permitió estar en ese equipo tan privilegiado. Don Darío Arismendi, ¿quedó algo por hacer? ¿En la radio le queda algo por hacer? A ver. Al aire no, tocayo. Muy consciente de mis limitaciones, de los cambios, uno va dejando el tren. Pero fuera de eso, vitalmente, uno cambia. Y ya las cosas las ve con un poco más de distancia. Y yo he sido de los que he propiciado el ingreso de nuevos talentos, que han tenido todas las oportunidades. Yo a la gente le doy la oportunidad siempre y cuando haya llegado previamente a la conclusión, perdón, de que esa persona tiene madera, Sí. de que esa persona tiene talento, de que esa persona no está en el lugar equivocado. No, yo considero en lo que estoy haciendo como asesor externo de Caracol Radio, con varias funciones de otra naturaleza, me siento muy realizado, me siento muy agradecido con Caracol, con la vida, que me ha dado tanto, como dice la canción, y me declaro a paz y salvo. Pero sé que puedo dar más, que estoy en condiciones de dar más, pero ya desde otro ángulo, desde otra posición. Pero pensar en un programa en directo o grabado al aire, no. La gente también se cansa y dice, ¿todavía está este viejo ahí? No, 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 no. Me estaba... Hay que retomar, y hay gente nueva, joven, con otra visión, con otras ideas, con magnífica formación, con muy buena voz, y le dan alegría a los programas de la mañana y en la tarde, pues, ni se diga. Bueno, me acuerdo que, tocayo, usted también lo inauguró el apagón, ¿cierto? Y ahí les tocó hacer radio en la noche también, en las horas de apagón, y ahí fue surgiendo la luciérnaga, ¿cierto? La luciérnaga nació en un apartamento que nosotros teníamos en Bogotá recién desempacados. Allí en esa reunión no había sino un extranjero. Los demás éramos paisas. El único extranjero era Ricardo Alarcón. Extranjero de Cali. Pero era mi amigo, era mi jefe. Quisimos tener a Ricardo con nosotros y ya estábamos en el apagón. Sí. Entonces, él y yo, cada uno por separado y sin que nos lo hubiéramos propuesto, empezamos a escuchar las conversaciones y lo que nos decían las señoras. ¿Por qué no se inventan algo que nos entretenga en la noche? Como al filo de las 5, a las 6, y se nos prendió el bombillito. Al día siguiente Ricardo convocó en su oficina una reunión de lo que él llamaba talentos. Juan Harvey Caicedo, por supuesto Hernán Peláez, Díaz Salamanca, éramos varios. Enrique París. Esto nos pasó en una reunión en la casa de Darío. Y creo que tiene toda la razón. ¿Por qué no nos inventamos un formato que acompañe durante el apagón a nuestras audiencias? Están ávidas de tener algo de información y ávidas de que se les entretenga. Hizo una reunión posteriormente de las personas que estaban presentes y les pidió primero un nombre, el nombre de la luciérnaga. Yo no me acuerdo quién lo propuso, pero fue escogido casi que de un concurso interno pequeño. Y el programa no se tenía suficientemente pensado, pero como había varios talentos muy juiciosos, muy creativos, el programa se fue pensando y haciendo paulatinamente. Sí, yo no sé si preguntarle a Ricardo qué le falta por hacer, si todavía está haciendo tanto, entonces, si todavía está allí. Pero Darío, dándole, sí, hay una cosa que falta, que pues, digamos, esta reunión es parte de eso, y que yo, digamos, como toda la vida he estado tan activo, tan en la función del día a día, en la función ejecutiva, digamos,
me gustaría ayudar más, que es en el tema académico de los medios y en particular de la radio. La radio tiene una particularidad y es que hay muy poca literatura sobre radio. Si usted compara, y hagan el ejercicio muy fácil, googleando, pues digamos los ríos de tinta que se han escrito sobre la televisión, sobre el cine, sobre los medios escritos, pero no hay mucha literatura sobre la radio. Y Colombia pues no es una excepción, o sea, esto pasa también en los Estados Unidos, o sea, no hay mucha literatura. Usted va y busca los libros de radio y son siempre los mismos, son muy pocos. Incluso me atrevería a decir, con todo respeto, que hay que también nos faltan en las facultades de comunicación trabajar más en el tema de una manera más libre, más creativa, más buscando esto que estamos haciendo aquí, más pensando en qué podemos tomar de lo que ha pasado y cómo debemos construir el futuro. O sea, sí creo que me falta y espero porque como bien dice Darío, sigo ahora en mi empresa pues dedicando muchas horas, digamos, al trabajo del día a día, pero me gustaría tener más tiempo y me gustaría dedicarle más tiempo a eso, a la parte, digamos, conceptual, a la parte, digamos, no sé si el término sea académico, porque yo no soy un académico y no pretendo serlo. Pero sí. Pero sí quisiera y quisiera invitarlos a todos, a los que están aquí, a los que han estado en este foro, a que trabajemos más en el tema, a que le dediquemos tiempo, a que pensemos, a que discutamos, a que escribamos, a que hagamos más debates sobre estas inquietudes de dónde venimos, para dónde vamos, qué va a pasar con el medio. Eso, si me preguntas por algo que a tarea pendiente es. Pues cae en terreno fértil, Ricardo, porque el rector del externado es un apasionado de la radio, así lo expresó al instalar esta reunión. Tenemos aquí al Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones, desde el punto de vista jurídico y legal, y a la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, también apasionados por este medio. Y bueno, también en lo que podamos ayudar, trabajar y coger esta idea de construir desde el punto de vista académico y literario, como si quiera, la historia de la radio. Pues le agradecemos a todos, a los asistentes, a los panelistas por acompañarnos. Los invitamos al segundo webinar, que será los retos presentes en los contenidos de la radio, plataformas y nuevos contenidos, que contará con la participación de Dora Brauchi, la subgerente de radio del Sistema de Medios Públicos RTBC, David Trujillo Patiño, productor de Radio Ambulante, y de Juanita Kremer, periodista y comentarista y locutora de Blue Radio. Este webinar será conducido por Haifa Numa, comunicadora social, periodista de la Universidad Externa de Colombia y locutora comercial. Esto será el próximo jueves 26 de agosto, de 11 a 1 de la tarde, y se inscriben aquí también por la página del Departamento de Derecho a las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias de nuevo, Judith, Tocayo, Ricardo, que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Ha sido un honor para mí participar en este foro y estar en tan buenas manos como mis compañeros de trabajo y de Tocayo, a quien conozco ya hace muchísimos años, en televisión y también en la radio. Sí, era un encuentro grato de amigos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Gracias, un Caizano. abrazo Gracias, a todos. Ricardo. Gracias, Darío. Abrazo. Muy amables. Hasta pronto a nuestros seguidores, doctora Luz Mónica, doctora Luz Amalia. Nos vemos entonces el próximo jueves, ¿no? A las 11 de la mañana. Sí, señor. Judith, Gracias. maestra de maestras. Y Ricardo, bienvenido a nuestra universidad, a nuestra facultad, porque maestro es lo que necesitamos. Estuvo hermoso el diálogo. Muchas gracias, doctora Luz Mónica, Sandra. Muy bonito el diálogo. Hermoso. Excelente. Como en la casa nos sentimos todos, cálido. Creo que sí. Excelente. Mil gracias.
Un abrazo. Buenas noches. Gracias. Nos salimos.